Vamos a continuar en la escuela dominical con el tema que estamos viendo, que es la adoración. La vez pasada estuvimos hablando acerca de que nos encontramos con Dios cuando adoramos. Hemos visto que nos encontramos con Dios por medio de Cristo cuando venimos a adorarlo. Y ya no nos encontramos en un monte físico en esta tierra, ni en el monte Edén, ni en el monte Sinaí, ni en la Sión terrenal, sino que nos reunimos a adorar en la Sión celestial con el Señor, con los creyentes que han partido y con los ángeles. Hoy vamos a ver otro elemento importante de la adoración. Hemos visto tres elementos fundamentales: que somos transformados cuando adoramos, que nos encontramos con Dios cuando adoramos. Y hoy vamos a ver que Dios renueva su pacto con nosotros como pueblo cuando venimos a adorar. Los tres elementos que hemos visto, los dos elementos que hemos visto y este que estamos viendo hoy son importantes, pero en especial este ya nos empieza a introducir. Este es crucial porque nos empieza a introducir a por qué hacemos lo que hacemos, por qué adoramos de la forma en que adoramos. Entonces, nosotros hemos visto, nos encontramos, nos acercamos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, a Dios por medio de Cristo, dice Hebreos 10, verso 22, ustedes lo tienen allí en la guía. ¿Y por qué? ¿Por qué nos acercamos con plena certidumbre de fe? ¿Por qué nos acercamos con confianza? Porque ahora que venimos a Dios por medio de Cristo, no nos encontramos con Dios con nuestra culpa, sino por su gracia. Nos encontramos con Él porque Él nos ha recibido en Cristo. Eso es lo que ocurre en cada servicio de adoración. Nos encontramos con Dios por medio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Nos encontramos con Él. Y a través de los pasos o de los elementos que tiene la liturgia cristiana, la adoración cristiana, Dios renueva su pacto con nosotros. Dios renueva su pacto con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué es un pacto? Y vamos a estar hablando en esta clase bastante de pacto. Un pacto, dicho en forma sencilla, así como se la aprendió Isabela, un pacto es una relación que existe entre Dios y nosotros y que está garantizado por su promesa, que está garantizado por su palabra. Eso en términos sencillos es el pacto. O sea, el pacto es la relación que Dios tiene con nosotros como pueblo, basada en sus promesas de pacto y en las obligaciones de pacto que Él nos coloca a nosotros. Un pacto siempre tiene dos caras: la promesa y las obligaciones. Y Dios, la parte mayor, es quien coloca las condiciones a nosotros que somos la parte menor. O sea, Dios, que es el soberano, que es el rey, es el que ha establecido los términos del pacto. Entonces, en nuestra relación con Dios, que está basada en el modelo de un pacto, Dios nos promete salvarnos por gracia por medio de la fe. Esa es su promesa. Y como lo conocemos bien en la soteriología o la doctrina de la salvación, esa salvación en un sentido ya Él la ha garantizado de una vez y para siempre cuando nos justifica. Pero por otra parte hay un aspecto, hay un momento futuro que todavía está por venir, que es cuando el Señor regrese y definitivamente nuestra salvación se consume. Entonces, en nuestra relación con Dios, Dios nos recuerda en la adoración una y otra vez que nosotros estamos en una relación de pacto con Él. Eso es lo que ocurre en la adoración. La adoración tiene lugar en lo que tiene que ver el pacto de Dios con su pueblo.
Cuando venimos a adorar a Dios, Dios establece un diálogo con nosotros. Dios habla y nosotros respondemos. Eso es lo que ocurre en la adoración. Dios habla y nosotros respondemos. Vamos a ver cómo se da todo eso en esta clase. Entonces, si queremos empezar a hablar de cómo Dios renueva su pacto con su pueblo, tenemos que ir al mismo jardín. Y en el jardín la adoración era muy sencilla. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. El hombre inmediatamente, veíamos, lo primero que tuvo que hacer apenas fue creado, fue entrar en el día de reposo y adorar al Señor. Y en ese día de reposo que el hombre adora al Señor, Dios le dio un mandamiento, una promesa y un mandamiento. ¿Cuál era la promesa que tenía Adán en el jardín del Edén? En Génesis 3:22 se deduce cuál era la promesa que Adán tenía. El Señor Dios le echó del huerto del Edén para que le labrara la tierra de la cual fue tomado. 3:22. Entonces el Señor Eso. Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Ok, ¿qué le haya prometido Dios al hombre? Ahí se deduce que había un árbol de la ¿qué? De la vida. Y que si Adán tomaba del árbol de la vida, ¿qué sucedía? Viviría para siempre. Ese árbol de la vida es la promesa final, es la forma en la que Dios le dio a conocer a Adán la promesa final de que viviría con él para siempre. En Apocalipsis se refleja la imagen del árbol de la vida con los cielos nuevos y la nueva tierra. Vuelve a aparecer la imagen del árbol de la vida con cielos nuevos y tierra nueva. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 22, ya al final, vamos a volver a ver la imagen del árbol. Apocalipsis 22, versos 1 y 2. Después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ok, entonces tenemos la imagen del árbol de la vida. En Génesis 3:22, si Adán lo tomaba, viviría para siempre. Y volvemos a tener la imagen del árbol de la vida en cielos nuevos y tierra nueva. No tengo tiempo de desarrollar todo el texto de Apocalipsis, pero cuando uno ve todo el texto con calma, uno se da cuenta que aquí la figura del árbol es Cristo mismo en el trono. Pero bueno, la imagen del árbol de la vida en el Edén es la imagen de vida eterna con Dios. Es lo que nosotros llamaríamos la consumación, la gloria. Es decir, si Adán perseveraba en la prueba que Dios le colocó, Dios le permitiría en algún momento comer del árbol de la vida. ¿En qué momento? No se dice realmente. El texto no lo dice. Pues yo siempre había entendido, no sé si eso es, que si comían de ese árbol no iban a morir físicamente. Uh-huh. O sea, ¿es morir físicamente o es morir espiritualmente? Las dos. Las dos. Está metiéndote en un tema que me saca un poquito de esto, pero bien porque ayuda. El tema del árbol de la vida va más allá de simplemente no morir físicamente.
cuando pensemos en esta palabra vida y en el árbol de la vida, pensemos en qué vino a traer Cristo. ¿Qué vino a traer Cristo? Vida eterna, ¿verdad? ¿Y qué significa la vida eterna que Cristo vino a traer? Que si jugamos, vamos a estar. En un sentido es no ser condenados, pero vida eterna no solo significa no ir al infierno, no morir y no ir al infierno. Vida eterna es una vida diferente. O sea, básicamente vida eterna es la vida que el Espíritu produce en nosotros, que es una vida transformada aquí y ahora, y es una vida, por supuesto, que va a continuar con Dios en el cielo por la eternidad. Entonces, el árbol de la vida representaba eso, representaba esa promesa. ¿Cómo lo sabemos? Porque la vida de Adán en el huerto no era lo más deseable. A veces, sobre todo cuando uno ve folleticos de testigos de Jehová por ahí, el folletico de los testigos de Jehová es volver al Edén. Eso es lo ideal. Pero es que en el Edén habían varios problemas. Uno de los problemas del Edén era que Adán podía pecar. Adán podía pecar, podía caer, que cayó. Otro de los problemas del Edén es que había un enemigo, que es la serpiente. O sea, el Edén no es el estado ideal. No es el estado ideal. El estado ideal es cielos nuevos y tierra nueva con Cristo. Ese es el estado ideal, donde ya no hay pecado y ya el enemigo será definitivamente condenado. Ese es el estado ideal. El árbol de la vida representa eso. Entonces, Adán recibió dos cosas. Uno, la promesa de que podría comer del árbol de la vida. Allí te va representada esa vida eterna. Dos, recibió un mandamiento. El mandamiento es que él no debía comer de otro árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si comía de ese árbol, ¿qué? Moriría. Vida eterna, muerte eterna. Estaban los dos allí, uno al lado del otro. Entonces, Dios llama a Adán, crea a Adán, lo bendice, le dice que Él es su creador, Él le ha dado todo. Eso lo dice en Génesis 1, desde el verso 26 hasta el verso 31. Y luego Dios crea el séptimo día. No es que el séptimo día existiera, no existía. Dios crea el séptimo día para que Adán venga y lo adore en el séptimo día. Y en Génesis 2, lo que uno encuentra es que Dios entonces crea un jardín y lleva a Adán al jardín, y en el jardín le da el mandamiento: no comas, de todo árbol puedes comer, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenía ese árbol de especial? Yo no creo que tenía nada de especial. Simplemente es el mandamiento de Dios. O sea, Dios dice, no comas de ese árbol, no comas de ese árbol. Ya, no tiene nada, no tiene ningún misterio. No es una manzana como la pintan los gnósticos. Es el mandamiento de Dios. Dios está diciendo, no lo hagas. Y del árbol de la vida, ahí tendrás vida eterna. Entonces, en cuanto a la adoración, que es el tema que estamos viendo, la adoración de Adán era muy simple. Séptimo día, Dios le recordaba la promesa de vida eterna y Dios le recordaba cómo tenía que obedecerlo. Él tenía que cultivar el jardín, él tenía que guardar el jardín de los enemigos, pero no debía comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. En el jardín, así era la adoración, así de simple. Así de simple. Una promesa, un mandamiento. Y entonces, si él comía del árbol de la ciencia, ¿qué
qué le podía pasar? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Muerte eterna. Muerte eterna no solo para él, sino para todos los que descendemos de Adán, que es lo que dice Romanos 5. Pero porque él decía de la ciencia. De la ciencia, buena pregunta. Dios le estaba diciendo a Adán lo bueno y lo malo, ¿cierto? Dios se lo estaba diciendo. Pero conciencia o conocimiento se refiere con que Adán lo conocería de primera mano. Lo viviría, lo sufriría en su propia carne. Dios se lo decía. Lo bueno es el árbol de la vida que Dios le promete, que comería. Lo malo es que coma el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él tendría que conocer en carne propia, por decirlo así, lo que significa el mal. Básicamente por eso es ciencia, por eso es conocimiento. Es el conocimiento experimentado. Adán lo tendría que experimentar en su propia carne, por la desobediencia. Es decir, que en algún momento íbamos a comer el árbol de la vida. Sí, o sea, Sí. recordemos, Si Adán no hubiese No pecado, hubiese pecado, creo. si Adán no hubiese pecado, Adán, o sea, estamos suponiendo algo que no pasó y que no era el plan de Dios, ¿no? Pero lo que habría pasado es que Adán habría comido del árbol de la vida y habría conseguido la vida eterna para los suyos. ay, Adán. Eso es lo que habría pasado. Recuerden que en Romanos 5, podemos ir allá un momento, Adán es colocado como la cabeza de la primera humanidad. O sea, de la humanidad, todos los que descendieron de él, todos nosotros. Romanos 5, verso 12. Yo entiendo, pastor, que eso del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, es lo mismo que si yo no adoro a Dios, voy a adorar al diablo. Entonces eso es lo que yo entiendo. Si tú no eres cristiano, si tú no adoras a Dios, te va a ir mal. O sea, tiene muerte eterna. Sí. Y si lo adora, pues tiene la vida. Si lo adora, Dios, bueno, y ahora la condición es venir a Cristo, ¿no? La condición ahora es venir a Cristo. Es por medio de Cristo. Antes era el árbol, si Adán no hubiese pecado. Pero como Adán pecó, nosotros tenemos esa misma posibilidad, pero por medio de Cristo. Exacto. Romanos 5, verso 12. Leámoslo para que veamos allí la diferencia. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Hasta ahí. Ok. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. O sea, Adán cayó, Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, obedeció la voz de la serpiente y todos caímos en pecado y en muerte. ¿Cómo se comprueba eso? Aquí Pablo está haciendo un poquito de defensa de la fe, de apologética, diríamos. Dice el verso 13, ¿cómo se comprueba eso? ¿Cómo sabe uno que eso es verdad? Pues antes de la ley, es decir, antes de Sinaí, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Está diciendo Pablo aquí. Antes de que la ley fuese dada en el monte Sinaí, ya había pecado. O sea, desde que Adán cayó, hasta el momento en que la ley es dada en Sinaí, ya había pecado. ¿Cómo comprobamos que había pecado? Dice el verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Está diciendo, Caín murió, Abel murió, Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió. ¿Por qué murieron? Porque había pecado.
con el pecado entra la muerte. Si, Pablo nos está poniendo a deducir. Y si todos ellos murieron, es porque ya había pecado. Es porque el pecado entró desde Adán. Y sigue diciendo, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Es decir, aún aunque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pecaron como Adán pecó, igual murieron. Lo que Pablo está diciéndonos es, Adán, por la transgresión de Adán, por el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. Entonces, toda la humanidad es culpable de pecado. ¿Por qué es culpable de pecado? ¿Cuál es la razón de fondo? Y venimos de Adán. Entonces, aquí viene lo contrario, lo que a donde los quería llevar. Si al pecar Adán entró el pecado para todos, si Adán hubiese obedecido y Dios le hubiese permitido comer del árbol de la vida, ¿será que habría ganado la vida para todos? Sí, porque si ganamos el pecado por él, tenemos que ganar la vida. Exacto. Adán era nuestro representante, él nos representaba. Adán era la cabeza de toda la humanidad, o es la cabeza de toda la humanidad. Es la cabeza de toda la humanidad. Pero como él pecó, entra el pecado a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos regala otra cabeza que es Cristo, que es lo que sigue acá, en el verso 15. Pero no sucede con la dádiva, aquí Cristo se nos muestra como un regalo, no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, hablando del pecado de Adán, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces, aquí vuelve el tema. Está comparando a Adán y Cristo. Si por el pecado de Adán, toda la humanidad representada en Adán muere, está diciéndonos aquí que la gracia de Dios, el don de la gracia de Dios, abunda para muchos por medio de Jesucristo, porque Jesucristo se convierte en el representante de todos los que creen en Él. Jesucristo representa a todos los que creen en Él. Todo lo que Jesucristo consiguió, lo consiguió para los que creen en Él. Dice, verso 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. Es decir, caímos por un pecado de Adán. Caímos todos. Es lo que está diciendo. Resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. O sea, lo que está diciendo Pablo es, el regalo no se compara con lo que pasó con Adán. Porque es que por un pecado de Adán, todos caímos. Pero nosotros hemos pecado de muchísimas maneras. Y un solo regalo de Dios, Jesucristo, ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Está diciendo, no hay comparación entre el regalo y el pecado de Adán. O sea, son completamente diferentes. No hay comparación. No hay ni punto de comparación. Dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice no solamente que reinarán, leanlo bien, mucho más reinarán ¿en qué? En vida. ¿Qué trajo Adán? Mira, léelo de nuevo. Porque si por la transgresión de un hombre, o sea, de Adán, por el pecado de Adán,
por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, en tener posesión de la vida. ¿A qué le recuerda ese lenguaje de la vida que estamos hablando? Al Edén. Al Edén. Mucho más reinarán en vida, en la posesión de tener la vida, por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, dos cabezas. Si Adán no hubiese pecado, habría conseguido la vida eterna para todos sus descendientes, pero pecó. Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros? Irnos al Edén a ver si conseguimos por allá la vida, si conseguimos comer del árbol de la vida. No, Cristo. Cristo es quien provee lo que Adán perdió. Cristo es quien da lo que Adán nunca tuvo. O sea, cuando pensemos en el árbol de la vida es apenas una representación de Cristo y lo que Cristo da, que es vida eterna. Cristo es mucho más grande que el árbol de la vida. El árbol de la vida apenas lo representa a Él. Apenas lo representa. Y hay como que una pregunta. No, es que me pongo a pensar en esto. Ajá. O sea que si Adán no hubiese pecado y Dios no hubiese dado el árbol de la vida a Adán, todos los hombres, absolutamente todos los hombres, hubiesen sido hijos de Dios. Vamos a Lucas 3. Vamos a Lucas 3 y vamos a ver cómo Lucas nos presenta la genealogía. Vamos a leer solamente el primer y el último versículo de la genealogía, no vamos a leerlo todo. Lucas 3, verso 23 y leemos el 38 al final. Versos 23 y 38, para no leer toda la genealogía. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, Cainán de Enos de Set de Adán y Adán de Dios. Ok, ¿cómo nos está presentando Lucas a Adán? ¿Como hijo de quién? De Dios. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Por supuesto, Adán no es hijo de Dios a la manera de Cristo, porque Cristo es el Hijo eterno, es la segunda persona de la Trinidad, no es igual. Pero lo que nos está diciendo Lucas es que Adán fue creado por Dios directamente con la misión de darle hijos a Dios. Con la misión de darle hijos a Dios. Y se nos presenta aquí a Cristo, o sea, en la genealogía de Lucas se nos presenta a Cristo como el segundo Adán. Eso es lo que está haciendo Lucas. O sea, Lucas presenta a Cristo como el segundo Adán. Como Cristo, hijo de Adán, hijo de Dios. Eso es más o menos lo que está haciendo Lucas. Esta Biblia no dice hijo de Adán. ¿No dice? No dice hijo de Adán. ¿En dónde? ¿En qué versículo? En el 23. No lo dice en el 23, en el 38. Ah, en el 38. En el 38, sí. Bueno, no sé, la pregunta tuya es, perdón, regreso a la pregunta. La pregunta tuya es que si Adán hubiese tomado el árbol de la vida, todos habríamos sido hijos de Dios. La respuesta es sí, eso es lo que habría pasado. Eso es lo que habría pasado. Eso es lo que habría pasado. Porque en algún momento Adán habría comido el árbol de la vida y habría sido confirmado con la vida y habría tenido hijos para Dios. Eso es lo que habría pasado. Esta clase ya se fue por otro lado. Esta clase ya se fue por otro lado. Ok. Yo voy a ilustrar la situación completa de Adán para
No te detengas. Ok, Adán fue creado por Dios. Y en Génesis 1, al final, se le dice que se le muestra a Adán, se le cuenta a Adán que Dios lo creó y Dios lo bendijo. Dios lo lleva a su jardín y le da una orden, ¿no? Un mandamiento. Los mandamientos que Dios le da a Adán son importantes. Vamos a verlos. El primer mandamiento que Dios le da a Adán, ya lo vimos. Ya vimos el primer mandamiento que Dios le dio a Adán. ¿Cuál fue? Que no comiera ¿de qué? No comer del árbol del bien. Entonces la manzana estaba en el lado de... Si es que era una manzana. Si es que era una manzana. O sea, el fruto estaba. El fruto. El fruto estaba Del lado en el del malo. En el del mal. Eso es lo que yo quiero saber, de qué lado estaba. En los dos había fruto. Sí, pero la manzana... No, la Biblia no dice si es manzana o no es manzana. Bueno, el árbol estaba... Pero de hecho, ¿El fruto que comió? miren, de hecho, vamos a salir de ese mito. Ese tema de que es una manzana viene de los gnósticos, realmente. Es más probable que haya sido una granada, una granadilla. Pero entonces, ¿de Por- qué lado estaba? En los dos había fruto. En los dos había. Pero para que fuera, para que él pecara, tenía que ser del lado de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo? ¿Comió del lado del mal entonces? Ah, no, el árbol, ese es un solo nombre, es un solo nombre. Conocimiento bien y mal es un solo nombre. O sea, no es que el árbol tenga diferentes frutos. Es un solo nombre y un solo fruto. El árbol se llamaba así, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así se llama. Tiene un solo nombre y un solo fruto. Y entonces para pecar, ¿qué tenía que hacer? Si era el mismo árbol, el de la ciencia del bien y el mal. Comer. No, por eso, son dos árboles. Recordemos que son dos árboles. Es el árbol de la ciencia, el bien y del mal, y el árbol de la vida. Son dos árboles. El árbol de la ciencia, el bien y del mal es un árbol. El árbol de la vida es otro árbol. Pero Adán tenía conocimiento del otro árbol. Claro. Sí. Pero Dios le había dicho que no comiera solo de la ciencia del bien y del mal. Se deduce que Adán sabía del otro árbol porque, mira lo que dice Génesis 3:22, vuelvo a ese texto. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Aquí está siendo un poco sarcástico. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida. Adán ya sabía cuál era el árbol de la vida. Pero la prohibición estaba sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del otro no estaba prohibido. No estaba prohibido, pero se nota que no había comido. Dice, y coma, Debe haber comido primero. coma y viva para siempre. No, bueno, mira. Dios le dice, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay otros mandamientos que hay acá. Están en Génesis 1. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. O sea, este mandamiento del dominio es importante. Mandamiento del dominio. Y además, dice el pasaje que Adán es colocado en el Edén, en el jardín, y que Adán debía trabajar el jardín. Dice 2 verso 15, Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, Adán era el guardián del jardín.
Ojo. Los voy a llevar un poquito a reflexionar en qué es el jardín. En el jardín hay dos árboles, ¿verdad? Ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios se paseaba en el jardín. Dios coloca a Adán en el jardín. Dios le da la palabra a Adán en el jardín. Y le coloca el árbol ahí mismo en el jardín. O sea, la presencia de Dios estaba en el jardín. Pregunta, ¿era un jardín ordinario? No, especial para que estuviese Dios paseándose, me imagino que era algo especial. Era un jardín especial. El jardín de Edén era el templo de Dios en la tierra, en ese momento. Era el lugar donde residía Dios en la tierra, en ese momento. Entonces, mira, hay 3 mandamientos. Adán es el guardián. Dios lo coloca a guardar el jardín. Él es el que tiene que labrarlo y guardarlo. Él es el guardián. Ahora, él no debe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él debe dominar todas las criaturas. Pregunta, ¿en qué forma se presenta Satanás en el jardín? ¿Y qué tenía que hacer Adán con los animales? Dominarlos. ¿Qué tenía que hacer Adán con la serpiente? Dominarla. No lo hizo. Adán no dominó la serpiente. Ahí empieza la prueba. O sea, es que Eva ni siquiera debió empezar a conversar con la serpiente. Apenas la serpiente se atrevió a desautorizar a Dios, porque eso es lo que la serpiente está haciendo. Apenas la serpiente se atreve a desautorizar a Dios, lo que tenía que hacer Adán era dominar la serpiente, matar la serpiente. Eso era lo que tenía que hacer. No lo hizo. Entonces, Adán desobedece en cuanto al dominio. Él no dominó la serpiente. Y obedeció la voz de la serpiente, para ir más lejos. Y obedeció la voz de la serpiente, porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Adán desobedeció en todo lo que Dios le mandó. En todo lo que Dios le mandó. Ahora, Cristo viene a dar vida eterna, porque Él tiene vida. Dijo, yo tengo vida y tengo vida en abundancia. Cristo tiene vida eterna. Cristo no obedece la voz de la serpiente. Por eso es que la tentación en el desierto es tan importante. Cristo no obedece la voz de la serpiente. Cristo vence a la serpiente. Y Cristo guarda y protege a su iglesia, a su templo. Entonces, Adán, en su desobediencia, si Adán hubiese obedecido, hubiese hecho todo esto, él habría tenido hijos para Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio? Sean fecundos y multiplíquense. Adán habría tenido hijos para Dios. Dios le habría dado el árbol de la vida, a tomar del árbol de la vida. Habría tenido muchos hijos para él. Pero, como no obedeció, sucedió todo lo contrario. No dio hijos para Dios, sino hijos de ira, como dice la Escritura. Hijos pecadores como somos nosotros. Como es la humanidad sin Cristo. Entonces, Adán es cabeza, como lo presenta Romanos 5 que leímos. Es la cabeza de la primera humanidad, de la humanidad caída. Cristo, como lo compara Romanos, es la cabeza de la segunda humanidad, de la humanidad salvada, de la humanidad redimida. Y por supuesto, Cristo nos consigue la vida eterna, esa posibilidad que se perdió en el jardín.
esa posibilidad que se perdió en el jardín. No sé si hasta allí hay preguntas o más sobre este tema. Pregunten lo que quieran porque igual ya no nos da para continuar con el otro. Yo quiero saber algo. Sí. Que siempre he tenido esa cosa en mi mente. Adán y Eva tuvieron hijos, ¿ok? Ujú. Entonces, los hijos de ellos dos se casaron, pero ¿de dónde aparecieron esa otra persona que se casaron con los hijos de Adán y Eva? Bueno, el relato Génesis no nos dice eso, no nos dice, pero claramente en la Biblia se dice que Adán y Eva fueron la primera pareja y que Adán fue la cabeza. O sea, la Biblia no nos dice de dónde vinieron los demás hijos e hijas, pero es claro que fueron hijos e hijas de Adán y Eva. Entonces los hijos de Adán y Eva se casaron uno con otro. Sí, no había otra. No había de otra. Así debía ser. Así debía ser. Sí, porque que yo no me encuentro. El tema es que se mezcla el tiempo, o sea, se mezcla, no sé si bien en mano. Todo eso fue con Caín y Abel. O sea, Caín tiene una raza caída, Abel muere, que es salvo, digamos. Entonces, Caín tiene hijos, obviamente se tuvieron que mezclar con hermanas de ellos, y esa mezcla hace que la maldad se crezca. ¿Sí es así? Bien. Caín y Abel. Lástima que Ana Belén no tuvo. Esa siempre ha sido la duda, Ana Belén. Ok. Siempre he tenido. Caín y Abel. Ustedes lo acaban de decir muy bien. Ellos en el relato aparecen, y ya les voy a explicar varios detalles del relato que uno los tiene que comenzar a entender desde el Antiguo Testamento para entender por qué el relato está ahí, o sea, qué es lo que quiere enseñar. Pero es claro que Adán y Eva tuvieron que tener más hijos y más hijas para que pudiesen casarse. Ok, Adán y Eva tienen estos dos hijos varones y sabemos que el primer hijo varón es Caín, después viene Abel. Les hago una pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes de Dios? ¿O quién fue el primer sacerdote de Dios? Adán. Adán era Adán era la cabeza. Adán es el primer sacerdote de Dios. Pregunta. En el Antiguo Testamento, los hijos de un sacerdote, ¿qué son? Los hijos varones de un sacerdote, ¿qué son? Los hijos de Leví, ¿qué eran? Perdón, o los hijos de Aarón, ¿qué fueron, mejor dicho? Gente que servía en el templo, pero no sé el nombre. Por ejemplo, los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, que hay un relato de ellos en Levítico. Ellos fueron sacerdotes. Y posiblemente uno de ellos iba a ser el sumo sacerdote después, cosa que no pasó porque murieron. Caín y Abel eran sacerdotes. Todo lo que ellos hacen en el relato es sacerdotal. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Adán y Eva? Que vendría, Génesis 3:15, miremos allí la promesa. Tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón.
Ok. Ténganlo ahí porque vamos a ver otra cosita de Génesis 3. Dios le promete a Adán y Eva, en primer lugar, que van a seguir teniendo hijos. Buena noticia. Ellos no tenían derecho a tener más hijos. Ellos debían morir. Pero Dios no solo les preserva la vida y los salva, sino que además les da más hijos. Cosa a la que no tenían derecho. Y la promesa es que uno de esos hijos, entre tu simiente y tu simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Uno de esos hijos aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa. Entonces, vamos al principio de Génesis 4. Caín y Abel. Allí dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Ok, Caín. Y dijo, he adquirido varón del Señor, o con la ayuda del Señor, como dice acá. Adán y Eva creen, en otras palabras, que Caín es la simiente. Eso es lo que ellos creen, que Caín es la simiente. Que Caín es ese que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es lo que ellos creen. Ahora, tengan eso allí. ¿Cómo era la adoración o qué era lo que ellos sabían de la adoración en ese momento, ya que salieron del jardín? Dice Génesis 3:20, perdón. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Esta es una declaración de fe. O sea, él está creyendo que Eva va a seguir teniendo hijos. Está creyendo en la promesa del Señor. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, ¿por qué Adán y Eva estaban desnudos? ¿Por qué al ver su desnudez sintieron vergüenza? Porque ya ahí estaban pecando, ya ahí. Exacto. Ya había entrado el pecado en ellos, ya había culpa en ellos. Entonces, ¿qué les da Dios para cubrir la culpa? Vestidura y no cualquier ropa, de pieles de animales. No es cualquier ropa, vestiduras de pieles de animales. Es decir, ¿qué tuvo que suceder para que Dios los cubriera? Un animal tuvo que morir para cubrirlos. ¿Ok? Ese es el primer sacrificio de animales. Lo hace Dios mismo para cubrir a Adán y a Eva. Entonces, ellos creen que Caín es el primogénito, que Caín es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es lo que ellos creen. Pero ¿qué sucede cuando vienen Caín y Abel a adorar a Dios? Dice el pasaje. Después dio a luz a Abel su hermano, segundo hijo. Después vinieron muchos más. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Okay. Dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor. Cuando dice transcurrir el tiempo, es importante porque usualmente los sacerdotes primero eran entrenados sobre cómo servir y luego ya ellos tenían que servir por su propia cuenta, empezar a servir. O sea que Dios le enseñó a Adán cómo hacer un sacrificio. Y Adán le enseña a Caín y Abel cómo hacer un sacrificio. O sea, Dios les enseña a Adán y a Eva que su desnudez, su vergüenza por el pecado fue cubierta con un sacrificio. Y Adán y Eva le entrenan a Caín y Abel y a sus hijos de que es por medio del sacrificio que Dios cubre la vergüenza del pecado. Y ellos se lo enseñan. Entonces, ¿qué sucede? Dice acá. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Lo que hizo Caín, ¿estuvo bien o estuvo mal? Mal, ¿Cómo es? Porque era de la tierra. no era el sacrificio que tenía. O tenía que ser de animal. Tenía que ser de animales. Debía ser de animales. Porque lo que Dios le enseñó a Adán y Eva es que por el sacrificio de un animal, Él cubría la vergüenza del pecado.
Lo que Caín debía traer era el sacrificio de un animal. Es posible que Caín haya traído sacrificios de animales y por desobedecer ese día trajo, o era el primer sacrificio. Era el primer sacrificio. O sea, la ley de Moisés más adelante te ayuda a entender lo que pasó acá. Los sacerdotes eran usualmente entrenados en el templo, los que iban a prestar los sacrificios. Ellos eran entrenados durante un tiempo, hasta el día en que ellos tenían que hacer su primer sacrificio. Entonces eso es lo que está ocurriendo aquí. Ellos se están inaugurando prácticamente. Entonces, él viene a hacer el primer sacrificio que le toca hacer a él. O sea, Caín estaba advertido, él ya lo sabía. A él ya le habían dicho ya Adán le había dicho cómo era. Y él trae lo que él quiere. Y él trae lo que él quiere traer. ¿Qué hizo Abel? Dice acá. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los animales. Abel sí sacrificó animales. ¿Pero qué trabajaba Caín? Él trabajaba la tierra, claro. Pero Por eso fue que él llevó... no, pero si uno se fija en la historia de Israel, en Israel hubo de diferente tipo de oficios, pero todo el mundo se acercaba a Dios por medio del sacrificio de animales, porque eso fue lo que él ordenó. Y lo mismo acá. Es el tema de la obediencia. Y Hebreos lo explica más adelante. Hebreos explica esto. Hebreos explica el sacrificio de Caín. En Hebreos 11, perdón. Lo que yo entiendo es que cada uno llevó una ofrenda de lo que hacía. Si él cultivaba, llevaba de lo que cultivaba. Si el otro cuidaba animales o lo que sea, eso era lo que iba a llevar. Sí, pero ahí está precisamente el problema. Que no es lo que yo creo, ni lo que yo hago. Es lo que Dios me dice que haga. De pronto en el relato no se cuentan todos los detalles, pero en otras partes de la palabra, que ahí es donde está el tema, si uno lo conoce, el Señor muestra más detalles de lo que pasó ahí. Miren, aquí se describe que lo de Abel y Caín fue un asunto de en quién creían. Dice en Hebreos 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ok, aquí está hablando de la fe. ¿De la fe en quién está hablando el autor de Hebreos? La fe en Cristo. Es lo que le viene hablando todo ese pasaje de Hebreos 11, porque a finalizar el capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, todo lo que viene hablando en Hebreos 11 es con respecto a la fe en Cristo. Entonces, Caín sí trabajaba la tierra, Abel trabajaba las ovejas, pero el punto aquí no es, sí, porque ellos trabajaban cada uno en una cosa, ellos tenían derecho a desobedecer el mandato de Dios. O sea, el tema es que Dios había dado un mandato, había mostrado cómo se cubría la culpa, y Caín no siguió las instrucciones de Dios. Siguió lo que él naturalmente haría, y ahí está el problema. Él siguió lo que él naturalmente haría, y ese es el problema. O sea, no es lo que naturalmente haría, es el medio que Dios ha puesto para reconciliarnos con Él. Sí, porque Adán también labraba la tierra. Adán también pudo haber llevado una ofrenda de... Más adelante, ¿no? Que no se nos menciona después, sí. O sea, es más la intención de desobedecerle a Dios, el pecado de no querer seguir la norma, la orden que Dios ha dado, que fue lo mismo que pasó con Eva. Que no coman del árbol, y ella come del árbol. Acá le dicen,
es de esta forma, el Caín lo hace de otra forma. De hecho, Adán y Eva cubrieron su propia vergüenza, dice Génesis, precisamente con higueras, Con hojitas. con hojas. Ellos cubren su propia vergüenza, Lo hacen a su forma. lo hacen a su forma, lo hacen a su manera. Y es lo que sucede con Caín. Sí, Caín labraba la tierra, claro, ese era su trabajo. Pero él, precisamente, pretende acercarse a Dios de su forma natural, o en su forma natural, y no como Dios lo había establecido, que era por medio del sacrificio de un animal para recubrir la culpa. Abel, por su parte, hace sacrificio de animales, sí, de su propio ganado, el mismo ganado que él tenía, él sacrifica animales. Y bueno, la historia termina en que Caín, pues curiosamente, aquí es donde está la paradoja del asunto. Caín no mató a un animal para adorar a Dios, pero sí mató a su propio hermano. Ahí donde está la paradoja de la maldad y del pecado. Él no mata a un animal para adorar a Dios, pero sí mata a su propio hermano, porque se ensañó contra su hermano. Entonces, en Caín y Abel, después ellos tienen muchos hijos, muchas hijas, y nos dice el pasaje que Abel, bueno, muere, por supuesto, y que Dios levanta entonces otro descendiente. Dice en el verso 25 de Génesis 4. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Y dice entonces que Set le nació otro hijo y le puso por nombre Enos, y termina diciendo, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Es decir, Set, Enos y sus hijos empiezan a adorar formalmente ¿a quién? Al Señor. Comienzan a invocar el nombre del Señor. O sea, Abel muere y Dios coloca un sustituto, que es Set. De hecho, Set significa sustituto. Coloca el sustituto. Y a Set le nace hijo, que es Enos. A este también le nace otro hijo. Y dice el pasaje que por ese tiempo se comienza a establecer en la tierra formalmente la adoración a Dios. Por supuesto, después del jardín, después de toda esa historia, ¿no? Se establece la adoración a Dios. Esto es lo que Adán y Eva creían. ¿Ah? Esto es lo que Adán y Eva creían que Caín iba a hacer. No lo hizo. Mató a Abel, que era el que lo iba a hacer. Pero Dios levantó un sustituto. Les dio otro hijo. Y la adoración empieza a establecerse en la tierra. La adoración por medio, o sea, por sacrificios. Y porque el libro de Job es tan antiguo como Génesis. Y en Job dice que Job hacía altar, hacía sacrificios por sus hijos. O sea, que ellos ya sabían qué es lo que tenían que hacer. De hecho, cuando ocurre el diluvio, se le dice que al final, cuando Noé sale del arca con su familia, Noé hace sacrificio. Lo mismo ocurre con Abraham en Génesis 12. También se lee que Abraham hacía sacrificios. Lo mismo Isaac, lo mismo Jacob, todos los patriarcas. Arranquemos, digamos, toda la historia de los patriarcas, ellos hacían sacrificio. Precisamente porque ese patrón fue dado desde Adán y Eva, desde que cayeron.
el patrón de los sacrificios. Pero cuando Jesús vino, quitó ese sacrificio. Claro, porque Él es el sacrificio final. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo viene a entregarse como sacrificio. Por esa razón. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por esta clase del día de hoy. Gracias por darnos este tiempo para profundizar un poco más en la historia de Génesis, en la historia de cómo tú, Señor, estableciste la adoración en la tierra y cómo poco a poco le fuiste señalando a tu pueblo, a tus hijos, que sería por medio de un sacrificio que tú quitarías el pecado del mundo. Señor, nos aferramos a ese único sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio que es el único que es suficiente para quitar el pecado. Ningún sacrificio animal, ningún sacrificio aparte del tuyo, Señor, tiene los méritos, tiene el poder para quitar realmente el pecado. Solo el tuyo, Señor, lo pudo hacer. Nos regocijamos en ti, Señor, y te pedimos que en esta mañana, cuando vengamos a adorarte, podamos recordar la belleza y el valor de ese sacrificio que nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén.